Vamos a hablar sobre polifarmacia. Siempre que una persona presenta diversas enfermedades a la vez, evidentemente toma varios medicamentos para tratarlas, ¿verdad? Esto se llama polifarmacia o polimedicación, también lo he escuchado de esa forma. Es una práctica bastante habitual entre mucha gente, sobre todo población adulta mayor. Y como les dijimos, en el mes del adulto mayor, pues queremos abarcar el tema. Por eso está con nosotros el farmacéutico Luis Esteban Hernández, en representación además del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Y la idea es que aprendamos, que saquemos dudas y que evidentemente si ustedes tienen alguna pregunta en particular se la hagan al especialista a través, como les dijo Nancy, del Facebook por escrito o del WhatsApp 6087-7777 en caso de que quieran grabarnos una pregunta directamente ustedes y nos la mandan para que el doctor la pueda contestar. Un placer. Igualmente, Randall, a usted. Perdone ahí todo lo del principio. Tranquilidad, no se preocupe. Pero entona bien Nancy, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. No, y la actitud ayuda. Yo le he dicho, tiene muy buena actitud. Y además ella tiene algo que los expertos llaman vibrato, ese oh. Ah, sí, correcto. Lo tiene bien, ¿verdad? Que lo hizo al final. Sí. Muy bien. Doctor, este concepto, digamos, ¿sí lo interpreté bien yo o es mucho más complejo el de la polifarmacia? Sí, mira, Randall, la polifarmacia o polimedicación, porque se usan como sinónimos, sí, aunque tal vez lo encuentras más como polimedicación, haciendo alusión a que una persona puede tomar muchos medicamentos. Los expertos han estudiado varias veces cuántos medicamentos existen, si hay más riesgo de que tenga el problema o que genere algún problema, cuántos medicamentos tomar. Y ya han llegado, digamos, a un consenso diciendo que una persona que tome entre 5 o más medicamentos ya lo consideran polimedicación, pero 5 o más medicamentos que los tome de forma crónica y por un periodo, por ejemplo, más de 6 meses, que usualmente es para manejo de problemas crónicos. Entonces, si una persona está tomando medicamentos más de 5 o más de 5 por más de 6 meses, se dice que tiene polimedicación. Ahora bien, hay otro concepto importante en digamos, al abordar el tema de la polimedicación, porque históricamente tal vez se le ha puesto una idea muy negativa y es porque ciertamente entre más medicamentos tomes, más riesgo de que interactúen entre ellos. Claro. Pero se habla también de una polimedicación poniéndole un adjetivo, digamos, adecuada o inadecuada. ¿Por qué? Porque a veces se habla de polimedicación adecuada cuando todos los medicamentos, aunque sean 6 los que estás tomando, los necesita el paciente, están haciendo lo que tienen que hacer y están siendo seguros. O sea, son necesarios, efectivos y seguros. Si esos medicamentos son así, aunque usted esté polimedicado, es una polimedicación adecuada. ¿Cuándo es inadecuada? Cuando estás tomando medicamentos que no necesitas, están empezando a generar efectos secundarios producto del medicamento y están repercutiendo en tu día a día o no están haciendo lo que dicen que tienen que hacer. Ahora, Luis, tienen que ser, digamos, en estos 5 o 6 medicamentos que usted menciona, ¿tienen que ser medicamentos prescritos por un médico o cosas que la persona toma, que nadie se las ha mandado, pero que las toma? Lo clásico, sí. ¿Verdad? Mira, se habla de que en la polimedicación la mayoría de las veces que tomas en cuenta es con los medicamentos prescritos por los médicos. Pero hay pacientes que pueden utilizar alguno por recomendación del vecino, de un familiar o por automedicación. Claro. Y eso no lo hacen de manera esporádica. Por ejemplo, me dio un dolor de cabeza, me tomé un medicamento por 2 días y se fue. Ese no lo contaríamos dentro de la polimedicación. Pero si él llega por automedicación, se lo compró, lo adquirió, lo está tomando y tiene ya un tiempo prolongado de utilizarlo con frecuencia, sí deberíamos incluirlo dentro del total de medicamentos que toma. Claro, es que ese era el ejemplo que le quería poner, que digamos, una persona que tiene acidez estomacal y entonces va a la farmacia y se compra un medicamento para la acidez y resulta que es algo que es sostenido en el tiempo, ¿verdad? O sea, cada rato tiene acidez, entonces a cada rato... Lo usa con frecuencia. Exactamente, lo usa con frecuencia. Ese se contabiliza también dentro de... Se podría contabilizar en el tanto lo utilice, digamos, a diario y como te decía al inicio, cuando tienen periodos más de 6 meses se habla. Pero, aunque una persona tome, por decirte, vamos a dar un ejemplo clásico de un paciente adulto mayor de este país que puede tener las patologías típicas, ¿verdad? Que pueden ser hipertensión, diabetes. Toma 6 medicamentos, pero tiene un resfriado, llega al antigripal, aunque no lo incluyamos dentro de la polimedicación, sí debe tomarse en cuenta porque él puede generar alguna interacción con los 6 de base que se toma, ¿verdad? Él llega, hace lo que tiene que hacer, el paciente lo puede tomar por 3, 4 días,
pero sí debe tomarse en cuenta para valorar interacciones, pero no así para decir que el paciente está polimedicado o tiene una polimedicación, digamos, temporal en ese periodo. Ok. La otra cosa que quería preguntarle para que nos quede bien claro es por los suplementos naturales o por los medicamentos de origen natural, ¿verdad? Que a veces nos los tomamos por la libre pensando que no ejercen ningún tipo de influencia en nuestro cuerpo. Correcto. O que no hacen interacción con otras cosas que tomemos. Que son así como, que son muy nobles. Y no, que la gente no dice, nada. ay, es que es natural, es de plantas. Correcto, ¿verdad? Esto no hace nada. Digo, y no le estoy bajando el piso a esos medicamentos. De hecho, aquí en el programa tenemos muchas veces segmentos dedicados a esto porque creemos que pueden ayudar. La pregunta es, ¿esos también deberían contabilizarse? También podrían contabilizarse. Se habla más que todo de productos naturales medicinales, ¿verdad? Que tengan alguna utilidad. De estos, en particular, los incluimos en el tanto el paciente los tome con frecuencia, ¿verdad? Y por más de un periodo concreto de 6 meses. O sea, si ese producto natural llegó para una afección concreta y ya no lo toma más, lo tomamos en cuenta para un posible riesgo de interacción durante el periodo que lo tome. Pero para considerarlo que está dentro de los medicamentos o dentro de los productos que puedan generar interacciones y la polimedicación, hablamos más que todo de aquellos que utilice frecuentemente por más de 6 meses consecutivos. Y hay algunos productos naturales que la gente lo puede utilizar. Ahora dabas ejemplos para una acidez y la acidez la mantiene en el tiempo. Entonces sería oportuno más bien que el paciente busque al médico para ver cuál es la causa de esa acidez, la logre resolver y no la padezca. Claro. En la medida de la posibilidad. Sería lo deseable, pero digo, le puse el ejemplo porque conozco la vida gente misma. muy cerca incluso que no hace eso. Correcto. No le busca, digamos, el origen al problema, sino que solamente ataca los síntomas. Correcto, correcto. Bueno, doctor, esta es una práctica, decíamos, que es bastante común entre la población adulta mayor, ¿sí? O sea, la población adulta mayor es muy propensa a ser una población polimedicada. ¿Por qué? Porque usualmente, y también esto es otra idea importante ya que estamos en el mes del adulto mayor, envejecer no quiere decir que con el envejecimiento vinieron todos los males. Sí. Porque no, ¿verdad? Hay envejecimientos saludables o pacientes adultos mayores que no toman muchos medicamentos. Pero, sin embargo, hay varios padecimientos que pueda tener el adulto mayor y a veces entre tener 3, 4 padecimientos ya hace que pueda tomar por cada uno o 2 medicamentos y los hace más propensos a ser un paciente polimedicado. Se habla, por ejemplo, que pacientes entre los 75 y 89 años, casi un 40% de esa población adulta mayor puede estar polimedicada. En 2013 se hizo un estudio en el hogar de ancianos, el Carlos María Ulloa, y valoró que de los residentes de ese hogar de ancianos, 55% eran polimedicados. Y otro estudio reciente que está haciendo una estudiante de la Facultad nuestra de Farmacia, también está estudiando los medicamentos en una residencia de ancianos de una zona rural. De los 63 adultos mayores, el 90% está polimedicado. Pero aunque digamos esto, por ejemplo, es importante tener muy en cuenta que la polimedicación no tiene por qué necesariamente ser algo malo. Puede ser una polimedicación adecuada, es decir, toma 6 medicamentos, todos están correctamente prescritos, están haciendo lo que tienen que hacer y son seguros, pero sí aumenta la probabilidad de que ocurra una interacción o un efecto secundario. Claro, el tema no es... el tema es más bien si es correcta o incorrecta la medicación. Si está adecuada. Exactamente. Porque a veces también, ¿qué sucede, Randall? Le dan un medicamento para el dolor, que es un ejemplo clásico. Entonces, el paciente se lo toma por un dolor puntual que tuvo. Pero como queda en el diario, tal vez esa persona me lo voy a seguir tomando para que no me aparezca el dolor. Entonces, pasó de ser algo agudo a algo crónico. Y ese medicamento para el dolor está allí continuamente, aunque ya yo no tengo de base lo que me causaba el dolor. Claro. Entonces uno dice, ese medicamento ya no es necesario en ese momento y hay que quitarlo para evitar la polimedicación. Bueno, quiero que hagamos un esfuerzo, Luis, por explicar este concepto de interacción. ¿Qué es la interacción entre los medicamentos? Ok, mira, la interacción entre los medicamentos o interacciones farmacológicas que se habla, cuando un medicamento entra en contacto con el cuerpo, puede interactuar con otro medicamento que tomemos en conjunto o durante el día o con los alimentos. Pero los alimentos los vamos a dejar de momento hoy de lado para entrar más en el tema de la polimedicación, que es varios medicamentos juntos. Entre ellos pueden interaccionar, o sea, pueden tener que los efectos secundarios se sumen más. Te doy un ejemplo. Un paciente adulto mayor que esté con un cuadro depresivo, entonces le prescriben un antidepresivo que se llama mitriptilina. Por
a su vez provoca cierta sedación, pero además que el adulto mayor posiblemente, y es muy probable que padezca a veces insomnio, se toma otro medicamento que se llama hidroxicina, se lo prescriben. Entonces tiene dos medicamentos que a su vez pueden causar sueño y lo tenemos adormilado. Entonces ahí puede haber un riesgo de caídas. O también estos dos medicamentos como efecto secundario en ocasiones provocan estreñimiento. Entonces tenemos al paciente con mayor propensión. Entonces, ¿qué es? Dos o más productos que entre ellos, al estar conviviendo juntos, pueden potenciarse sus efectos secundarios o entre ellos interactuar también de otra forma en la que a veces uno anula el efecto del otro. Entonces, a este no le tengo el efecto y a este sí lo tengo. Entonces, al anularle, este que debería estar haciendo algo en particular no lo hace porque el otro no lo deja. Entonces, imagínate lo que es la probabilidad. Entre más medicamentos esté tomando yo, más probabilidad hay de que interactúen entre ellos. Poniéndote un símil con la pandemia en la que estamos, que nos han dicho hasta la saciedad. Entre más contactos tengas tú, entre más lugares visites, entre más personas te contactes, hay más probabilidad que te contagies. Aquí sucede parecido haciendo la analogía. Entre más medicamentos tomes, hay más probabilidad de que entre ellos más interactúen y aparezcan efectos secundarios, reacciones adversas y el medicamento deje de ser efectivo o deje de ser seguro. Ahora, las interacciones siempre son negativas. O puede ser que haya una interacción, digamos, en el que un medicamento potencie que se potencien los dos. Ajá. A veces se suele dar también, digamos que entre los dos. Se ve más los casos de medicamentos que entre ellos interactúen y se ve un efecto negativo. Claro. Pero son pocos los que tal vez tienen efectos que digamos que hay como simbiosis entre los dos y ayudan. Doctor, ¿cuál es el cuadro típico, digamos, de un adulto mayor en Costa Rica, de enfermedades? ¿Qué es lo que padece? Mira, ¿Presión alta? Correcto, presión alta, diabetes, algún problema de colesterol o triglicéridos altos, que eso lo padecen los adultos mayores y la mayoría de la población de este país, ¿verdad? Que es todo lo que llamamos enfermedades de riesgo cardiovascular. Las otras que podemos tener son problemas del sueño, el insomnio, porque también con la edad la persona requiere a veces menos horas de sueño y si esta persona adulta mayor hace una siesta muy larga en la tarde, es como comerle horas a la noche, entonces luego puede tener problemas de insomnio o también producto de artrosis empieza a tener dolores. Entonces esa es otra patología. Ok, ese ejemplo que me acaba de poner me hace pensar que esa persona necesita consultar a varios médicos a la vez, porque no todos tratan todo. Posiblemente, sí, ¿verdad? Depende de quién atienda, claro. Entonces, es importante que todos los médicos que tratan a esa persona sepan qué está tomando, aunque no sea de su especialidad. Correcto, correcto. Si, por ejemplo, a día de hoy, si los pacientes son atendidos en la Seguridad Social ha hecho un esfuerzo enorme por un sistema que se llama el EDUS, en el que tal vez, si, digamos, a ti te atiende un médico general para ver tus medicamentos crónicos, pero resulta que te están tratando de valorar que tengas algún problema cardíaco, que esa es otra patología que los adultos mayores a veces tienen, una insuficiencia cardíaca que a veces requiere medicación, a veces no. Entonces te refieren al cardiólogo. Pero resulta que si el adulto mayor, porque además los medicamentos no tienen nombres sencillos, a veces son complejos. Claro. Entonces, ese adulto mayor va donde el cardiólogo, le dan la cita y va a él. Es importante decirle al cardiólogo todos los medicamentos que toma para su diabetes, para su presión arterial, para su colesterol alto, para el dolor, para que el doctor lo tome en cuenta a la hora de valorar prescribirle uno nuevo, si es que lo considera conveniente para esa insuficiencia. Entonces, eso sí es importante que todos los médicos que atienden a la persona mayor conozcan. Ya te digo, en la Seguridad Social, a través del EDUS, el médico puede entrar al expediente tuyo y se da cuenta cuáles medicamentos estás tomando. Pero ¿qué sucede si esta persona, por alguna razón, no va o decide, no, yo creo que me atienda rápido el cardiólogo y va a consulta externa y va a privado? Paga en privado el cardiólogo, pero su medicación de base es de la Caja Costarricense del Seguro Social. El cardiólogo del privado no tiene acceso a la información, se la tiene que llevar el adulto mayor. Entonces sí que es importante a todos los médicos que visites decírselo. E igual al farmacéutico, por ejemplo, cuando vas a consulta por un síntoma menor, un dolor de cabeza, una gripe, una acidez que comentabas ahora. Sí. No, y qué importante sirva esto también como un llamado a la gente que está cuidando a adultos mayores, porque a veces el adulto mayor, si se le olvida a uno, no se le va a olvidar a un adulto mayor qué es lo que está tomando, o que para qué, cuál es la dosis, ¿verdad? Esos son nombres complejos o las dosis. Ahora apuntabas algo importante.
Con la polimedicación a veces el otro problema que se da, no todos los medicamentos se toman todos a la misma hora. A veces este se toma cada 12, este cada 8, este una vez al día, este se toma días por medios, este se toma media en la mañana y una completa en la tarde. O sea, la variedad aumenta, con lo que aumenta la complejidad. Por lo tanto, entonces la adherencia puede ser menor. Y si a eso le sumamos que los nombres a veces no son muy amigables, se nos puede olvidar. Entonces el adulto mayor puede tener más propensión a eso, a que sea menos adherente por esa razón. Claro, hay que anotarlo. Correcto. Si uno tiene, yo por ejemplo, tengo muchos problemas de memoria, entonces si no anoto las cosas, se te olvida. Se me olvidan, ¿verdad? Y a veces uno llega donde el médico, ¿y qué está tomando para esto? Ay, ¿cómo es que se llama ese medicamento? Una pastillita blanca, redondita. Blanca, redondita. 1000 pastillitas son blancas. Millones, sí. Sí, sí, perdón, Brandon, no, dime. Adelante, más bien. No, que te iba a decir que ahí es un consejo importante decirle al paciente que los anote. Claro. O al cuidador, ahora que decías otro muy importante, porque en la población adulta mayor están los cuidadores, ya sea algún familiar o una persona externa que sea ese cuidador, que tengan en una hoja anotado lo que toma, la dosis que toma al día, y para cualquier consulta que vaya, sea del médico o sea que va a la farmacia porque está teniendo un dolor X, lleve esa lista y la muestre para saber lo que está tomando. Claro. Con la ayuda de Luis hicimos una gráfica que les vamos a colocar sobre los problemas más frecuentes que están asociados a la polifarmacia o a la polimedicación. Algunos de ellos ya los hemos tocado, pero los repasamos. Sí. Puede generar todo eso que está ahí. Sí, mira, por ejemplo, el primero que aparece, que es la gastritis, que es como una inflamación de las paredes del estómago. Pues entre más medicamentos tomes, más probabilidad de que esa pared se irrite. Y hay medicamentos que son más propensos a que esta irritación la produzcan. Por ejemplo, medicamentos para el dolor, que el adulto mayor a veces utiliza. Por ejemplo, es un naproxeno, un ibuprofeno, por ejemplo, o una aspirina, que también los pacientes utilizan para problemas cardíacos. Para prevención de un infarto, por ejemplo. Eso puede llevar a que tenga gastritis, o entre más medicamentos tomes, pues más afección tienes de la pared estomacal. Las diarreas, si tomas varios medicamentos que nos pueden provocar diarrea, también aumenta la probabilidad. Por ejemplo, los diabéticos que empiezan a utilizar metformina, la metformina como efecto secundario puede provocarlo. El estreñimiento es otro padecimiento que entre más medicamentos tomes puede surgir, y máxime si el medicamento, como te digo, de base lo produce. Muchos adultos mayores a veces padecen de anemia y se les dan complementos vitamínicos que a su vez tienen hierro, y el hierro provoca la diarrea. El riesgo de caídas, cuando te mencionaba varios medicamentos que tomo, por ejemplo, esta mitriptilina para la depresión, una hidroxicina para dormir, previendo que no utilice algún otro medicamento que se llaman las benzodiazepinas. Si entre más medicamentos que causan sedación al paciente, más sedado lo tengo, más dormido está hasta durante el día, y hay más riesgo de que se caiga. Y entre más medicamentos tome, más riesgo puede ocurrir. Y el último que mencionábamos, mayor riesgo de mortalidad, pues en ocasiones, pues entre más medicamentos tome, lo que decíamos, más riesgo de interacciones entre ellos y más riesgo de que los que están y que deben estar no hagan lo que tienen que hacer, o más bien estén generando efectos secundarios. Entonces aumenta la probabilidad o el riesgo de mortalidad porque una patología de base no está controlada. Imagínate que te estés tomando algo para la presión, hay una interacción y los medicamentos que deberían bajarte la presión no la bajan. Y no la bajan, no la bajan, y no la bajan, y usted siempre tiene presiones arteriales altísimas. Hay un riesgo de que esa persona es como si no estuviera tomando nada, solo porque hay una interacción. Por eso es muy importante, bueno, los médicos en general suelen tener este aspecto en cuenta, ¿verdad? Y nosotros como colegas, los farmacéuticos también brindamos a veces servicios de revisión de la medicación, donde podemos ayudar a los pacientes a valorar si todo lo que se está tomando está siendo efectivo, seguro y necesario. Luis, me parece muy importante que volvamos al tema de el riesgo que implica que el paciente no se tome el tratamiento al pie de la letra, o porque se le olvida, o porque se le confunden, o porque son muchos al mismo tiempo. Y verdad, yo siempre bromeo aquí que a mí yo me tomo una pastilla para la presión alta. Y se te olvida. Y se me olvida si me la tomé. Y es una. Y es una en el día, sí, nada más. Y entonces a veces digo, ya me la tomé, me tomo la otra, si me tomo dos, me hará mal, o si no me la tomo, será peor. Sí. Bueno, imagínese ahora una persona que tenga un poquito más de años y que además tome más medicamentos. Sí. ¿Cuáles pueden ser los riesgos de esto? De no seguir al pie de la letra las dosis, por ejemplo, sí, mira, y las horas. El riesgo que ocurre es que la enfermedad de base se descompense y no la tengas controlada. Por ejemplo, un paciente que no se tome su metformina para la diabetes,
El riesgo que hay es que se le baje el azúcar y empiecen a aparecer todos los efectos de tener el azúcar alto. Cansancio, ganas de ir a orinar mucho, fatigas en general. Y se descompensa el paciente porque el azúcar la tiene muy alto. Entonces aumenta el riesgo. Por eso es importantísimo tomarlo a sus horas. Y nos podemos valer de mecanismos para recordarlo. Por ejemplo, en tu caso, podemos ponernos una alarma para tratar de que sea a la misma hora. Entonces me pongo una alarma, debe recordarse cuando suene la alarma de qué era la alarma, ¿verdad? Porque a veces tenemos varias, ¿verdad? Entonces, en el adulto mayor, si utiliza alarmas, todo bien, no hay ningún problema, si se maneja con alarmas. Como a veces son varios medicamentos, se pueden utilizar pastilleros. Entonces, en el pastillero él puede tener sus medicamentos. De preferencia, a veces en los pastilleros el blister completo no cabe. Entonces, podrían cortarlo buscando que el medicamento no quede, digamos, expuesto, sino cortarlo. No hay que sacar la pastillita del Mira, blister. te enseño. Traigo unas aquí para enseñarte. Eso es fundamental. Correcto. Porque mira, aquí te traje unas. Este es lo que llamamos un blister, por ejemplo, ¿verdad? En general. Entonces, este blister, usualmente en los pastilleros esto no cabe. Entonces te dirán, si es un pastillero diario, ¿será que lo puedo sacar? A veces no se recomienda sacarlos de este empaque que llamamos el empaque primario, porque puede degradarse, la humedad puede ablandecer o hacerlo más blando el medicamento. Y a veces también cuando en el adulto mayor, voy a hacerme el pastillero semanal, entonces lo preparo todos los domingos y lo hago todo junto. Lo ideal sería que si tenemos este blister y no nos cabe en el pastillero que tengamos, cortarlo. Pero cortarlo de esta manera, que ves que no sale y tampoco queda abierto. Porque si empieza a quedar esto abierto y el medicamento está ahí, voy a abrir y así lo guardo, ya lo estoy exponiendo. Téngalo así ahí no para se que la expone. cámara lo pueda, sí, claro. pueda tapar. Aquí tenemos como debería quedar y aquí ves, por ejemplo, si yo lo corto y queda esto abierto y expuesto y no como que es como debería originalmente estar, ¿verdad? Yo lo puedo cortar, pero procurando que esta parte, que esto se llama un alveolo, donde está dentro el medicamento y todo esto se llama el blister. Entonces yo procuro que esto no quede abierto. Lo único que estoy es cortándolo para adecuarlo para poderlo poner en mi pastillero, si lo puedo hacer. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si lo abres también va a tener un problema de que lo pueda degradarse por un periodo de tiempo. Por ejemplo, si preparo el pastillero el domingo y la dosis y la otra dosis, la del sábado, tal vez el medicamento lo expuse más tiempo. Entonces nos podemos valer de recursos para recordar. Pastilleros, un horario. Hacer un horario, que nos ayuden a hacer un horario que lo ponemos a veces casi siempre están en la refri. Entonces uno se acuerda continuamente, a esta hora me toca. Las alarmas es otro recurso que se puede utilizar. Muy bien. Contestamos algunas preguntas. Vea, hay un video que nos manda don Gerardo de Pérez Celedón, que si está listo, Jorge, lo podemos presentar. Bueno, ahí me avisa. Entonces voy a leerle, por ejemplo, esta pregunta de Mayra Vega. Mi esposo es diabético, dice, hipertenso, tiene triglicéridos elevados, toma 8 pastillas en la mañana y repite lo mismo en la noche. Le da muchísima acidez todos los días. ¿Qué se puede hacer en un caso como este? Pregunta ella. Sí, bueno, yo le recomendaría igual revisar. Hay que ver cuántos son 8 medicamentos, ¿verdad? Valorar si de esos 8 que 8 en la mañana y 8 en la noche. Correcto, ¿verdad? Pero lo que hay que valorar es la cantidad, las dosis, ¿verdad?, que está tomando en particular, cuáles son los medicamentos, si a veces tal vez se puede distanciar unos de otros. Me imagino que por facilidad, porque la mayoría se los han prescrito cada 12 horas, a él le queda más fácil tomárselos a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, ¿verdad?, procurando que quede en el espacio de las 12 horas para que no se olvide, ¿verdad? Pero en ese caso se podría valorar si ese problema gástrico que tiene o esa acidez es producto de los medicamentos o hay algo de base que requiere otro medicamento. Damaris Moya dice, mi esposo tiene una paraplegia, toma demasiados medicamentos, no nos dice cuántos, solo pone demasiados. ¿Cómo podemos saber si uno anula el efecto del otro? ¿A quién le podríamos hacer la consulta? Bueno, le pueden preguntar al farmacéutico, que creo que es uno de los profesionales que tenemos ese recurso más a mano, porque están en todas las farmacias de comunidad, por ejemplo. Y uno puede llevar, digamos, las pastillas que toma la persona y decirle, vea, quiero saber si esto interactúa. Correcto. Puedes ir a una farmacia de comunidad, puedes tal vez a una farmacia, tal vez en la seguridad social es un poco más complejo, tal vez por el acceso, más ahora en época de pandemia, pero en una farmacia de comunidad, alguno de los colegas, yo puedo llevar mi bolsa de medicamentos y le digo, vea, mi esposo toma todo esto. Yo quisiera saber si hay problemas de que uno interactúe con el otro.
y el colega puede revisar estas revisiones de la medicación. Cualquier colega tiene la capacidad para poderlo resolver, ¿verdad? Y ver cuáles pueden interactuar entre ellos. Si es que hay una interacción que anule el efecto del otro, hay que ver cuáles son, porque también puede ser, como te decía antes, que aunque sea polimedicado y tome demasiados, no sabemos cuántos son, pero dice que son demasiados, todos sean necesarios y todos están haciendo lo que tienen que hacer. Por supuesto. Ahora sí, vamos a ver a don Gerardo de Pérez Celedón. Hola, Gerardo de Pérez Celedón. Si yo tengo Parkinson, tomo tratamiento para Parkinson, presión alta, diabetes, todos los efectos secundarios, y soy crónico, todos los efectos secundarios son peores. Muchas gracias, licenciado. Ok, ¿tiene Parkinson, le entendí? ¿Diabetes? Parkinson, diabetes e hipertensión, me parece, sí. Y que dice que los efectos secundarios son peores. Sí. Esto suele con la población adulto mayor. Es más sensible a efectos secundarios en ocasiones. Es decir, uno lee el prospecto del medicamento, que es como ese inserto, ese papelito que viene dentro a veces de las cajas y que todo el mundo vota, pero que a veces también, si la gente lo lee muy en detalle, puede que no se lo tome, porque lee muchas cosas que pueden generar efectos. Pero la población adulto mayor sí es más propensa a que esos efectos secundarios ocurran con mayor frecuencia, concretamente. Y entonces sí es importante hacerlo ver. Además, el paciente nos dice que padece de Parkinson, que también esta patología lo va a hacer tomar un medicamento de forma crónica y posiblemente también él tenga algún problema en la movilidad, que eso también a veces le dificulte la toma de los medicamentos. Pero sí, lo que apuntaba él, que el adulto mayor a veces se exacerban los efectos secundarios, es frecuente. Dependiendo de qué efecto secundario se puede manejar. Luis, vea, esta pregunta que nos hace Liz Trejos, no sé si se le va a complicar mucho, pero se la voy a hacer porque, aunque no podamos decirle el detalle, a lo mejor podemos darle alguna idea. Dice, yo quiero saber cómo debo tomar los siguientes medicamentos y cuáles puedo ingerir, o sea, cuáles pastillas puedo ingerir juntas. Dice que toma metformina, iversartán, que creo que es para la presión. Correcto. Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Ajá. Lovastatina. Ajá. Aspirinita. Ajá. E insulina. Se le aplica la insulina. Me imagino. Hacia grandes rasgos, porque yo sé que para vos es complicado hacerlo hacia el aire y... Sí. Usando la memoria y sacando el archivo. ¿El médico le debería decir a uno cuáles pastillas de todas las que toma podría ingerir juntas y cuáles no? El médico usualmente te prescribe, digamos, y te dice, tómesela cada 8, está cada 12, está una vez al día y demás. El profesional que te puede ayudar para digamos, adecuar en su horario, en su hábito de vida, es el farmacéutico. Creo que es un profesional que pueden echar mano los televidentes que nos escuchan, porque a veces el médico pues tiene el tiempo limitado de la consulta, más tal vez es en la seguridad social, para llegarle al diagnóstico y darte la prescripción. Entonces ahí podría ayudarte. A grosso modo, con lo que los decía, a veces, si la lovastatina la está usando, porque a veces tiene dos indicaciones. Una es como para prevención de que se forme una placa en las arterias o para bajar el colesterol. Usualmente se suele esa tomar en la noche. Las otras de las que me mencionó, que era metformina, iversartán, hidroclorotiazida y la insulina, ¿verdad? Y la aspirinita. Y la aspirinita. En ocasiones vamos a ver cómo se... Buena memoria, la dosis que tiene, habría que ver si, por ejemplo, se toma todas juntas en la mañana, la aspirinita, la metformina, la hidroclorotiazida y el iversartán, no hay problema. A veces el iversartán es uno que se prescribe cada 12 o las dos juntas. También puede ser una opción, pero a veces sienten que le baja mucho la presión. Entonces esa persona podría utilizar un iversartán en la mañana y uno en la tarde. Esto muy a grosso modo, claro. Pero siempre lo más importante es que ellos pueden consultar con un farmacéutico que les ayude a hacer un horario, porque también hay que tomar en cuenta la rutina diaria. Claro. No todo el mundo se levanta a las 4, 5, 6 de la mañana. Hay gente que dice, ay, no, yo me voy despertando a las 8. Pues entonces, según su rutina, habrá que ver cómo le ponemos el medicamento. Gracias. Eileen Brenes nos manda una foto y nos manda un texto bien curioso. Vamos a poner la foto por ahí apenas podamos. Dice que ella le puso a la farmacia la tomatinga. Muy original el nombre. Dice, cada semana le preparo a mis suegros
y a mi esposo las cajitas para que ellos solo manipulen las que les toca por día, exactamente. Además, tengo una lista de medicamentos emplasticada para cuando van a consultar o en caso de emergencia. Excelente. Mira en la foto, por ejemplo, en la parte superior de las 2 cajas, ¿Sí? Lo que ella tiene son pastilleros semanales, ¿verdad? Posiblemente. Entonces, si ella, a los suegros, ¿verdad? Nos dijo que era que se lo... Suegros y el marido. Y al marido. Entonces, en ese caso, si es que vean la cantidad de medicamentos, es mucho, ¿verdad? sí, claro. Porque en las cajitas, por lo visto, está guardado lo que de común le dan. Pero ella, en este pastillero de arriba, pone lo que se debe tomar, por ejemplo, el lunes en la mañana, el lunes en la tarde, porque también a veces los colores, el celeste, el amarillo y el rosado, son para la mañana, la tarde y la noche. Entonces ella los adecúa. Me parece excelente. De recomendación decirle que si los puede recortar sin sacarlos del blister, sería ideal. En el tanto el pastillero lo haga semanal, porque escuché que lo hace así. Claro. Y sabes que es otro plus o otro dato, porque veo a veces frascos por allí. ¿Ves? Por ahí veo un frasco blanco. Sí, señor. Al el extremo derecho, que puede ser un antiácido. Me lo estoy inventando porque no lo veo, ¿verdad? Pero por lo que uno acostumbra. Y hay otro tarrito aquí que parece como un polvo, que a veces ese es polvo, que es como un mucílago, se utiliza para el estreñimiento. A vos de pronto le estoy diciendo, ¿verdad? No sé qué es. O puede ser un o un multivitamínico. Pero en esos casos donde, ¿cómo hago si lo que tengo es un polvo y lo tengo que disolver? ¿Que agarro el polvo y lo echo en el huequito? No. Uno lo que puede usar es un recurso de utilizar un papelito y poner, por ejemplo, ahí polvo del estreñimiento. Entonces, en la cajita, para que a mí no se me olvide, pongo los medicamentos y pongo el papelito que dice el polvo. Así me acuerdo que me lo tengo que tomar. Totalmente. Esa puede ser una opción usando el mismo pastillero o con el horario. Sí, porque digamos que ahí doña Ailín lo está haciendo todo bastante bien, según ¿verdad? Lo que acaba de decir simple usted. vista se ve bien. Pero si las pastillitas están fuera del blister. Sí. Las ves ahí, ¿verdad? Correcto. Tal vez sea lo que te decía. Si se utilizan en el mismo día todas y se sacan, por ejemplo, hay pastilleros que te dicen mañana, tarde y noche. Yo lo preparo diariamente así, no hay problema. Pero si fuera semanal, dependiendo de qué medicamento sea, sí puede absorber cierta humedad del ambiente y hacerse más blando. Y a veces algunos pierden efectividad. Entonces yo de recomendación le diría tal vez que los corte y los ponga si lo hace semanal. A veces los diarios sí suele ser más fácil sacarlos del blister porque sé que esto me lo tomo en la mañana, al mediodía y en la noche, pero lo gasté en el día completo, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, preparo lo que te decía el pastillero el domingo y hasta el otro domingo vuelvo a prepararlo y todos los saco, es donde puede haber allí un riesgo sacar el medicamento dependiendo de cuál sea. Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista con un cuadro con recomendaciones que nos ayudó a preparar Luis y quiero que le pongan atención porque es como el resumen, digamos, de todo lo que hemos hablado esta mañana sobre polifarmacia o polimedicación. Ahí está, conocer los medicamentos y su función, lo cual me parece fundamental. A veces vamos donde el médico nos da cosas y ni siquiera sabemos qué estamos tomando. Correcto. Entonces es muy, muy importante. ¿Y para qué sirve? Yo tengo una tía, por ejemplo, que siempre le pregunta, ¿esto para qué es y qué me hace? ¿Y qué efectos secundarios? Siempre, a todos los médicos, ¿verdad? Pero ella tiene una muy buena costumbre. Son las 3 preguntas básicas. Pues me lo voy a tomar yo, vas a ver qué me va a dar o para por lo menos estar prevista de ello. No, entonces es muy importante conocer qué medicamentos tomo y para qué. Y no tampoco con tecnicismos, con algo básico. Mira, estos son los del azúcar, estos son los de la presión, estos son los de los triglicéridos. Conocerlo así. Máxime que a veces también hay medicamentos que se parecen en la forma. Claro. Entonces eso es importante. Número 2, conocer los beneficios y los efectos secundarios posibles, como la tía de Luis. Correcto. Que usted pregunte, digamos, conocer esto para... ¿Cómo voy yo a ver que me está haciendo efecto? Ah, bueno, ¿me está controlando la presión? Sí, porque cada vez que voy a tomármela está controlada. Y efectos adversos para preverlos. No necesariamente todos tienen que ocurrir. Pero yo como paciente, digamos responsable, bueno, esto casi siempre cuando iniciamos tratamientos nuevos. ¿Qué cosa tengo yo que esperar que me dé, doctor? O para estar al tanto. Esto me podría causar un poco de mareo, esto me podría causar estreñimiento, me puede causar diarrea. Por ejemplo, la gente cuando empieza a usar metformina es importante decirle, no se asuste si va muchas veces al baño, porque la metformina es un clásico medicamento que lo genera. A las semanas ese efecto va a pasar. Y si el doctor aumenta la dosis porque su azúcar está un poco descontrolada, es probable que la diarrea otra vez aparezca. No se extrañe. Entonces la persona, si le da la diarrea, no se va a extrañar. Qué importante que es ese aspecto, ¿verdad? Que el médico también hable con el paciente.
No solamente que el paciente le pregunte, ¿verdad? Porque uno tiene derecho también como paciente de preguntar cosas y de saber qué es lo que está tomando y cuáles pueden ser los efectos, sino de que el médico también se tome un ratito para explicarte. Yo siempre cuento esta historia. Cuando comencé con el asunto de la presión alta, me mandaron un medicamento, me lo comencé a tomar y como un mes después comencé con una tos y una tos y una tos y yo no se me quitaba la tos, creí que había sido un resfriado, pero ya me había pasado el resfriado y la tos seguía. Una tos necia, seca, de esa de noche que te despierta. Ya un día dije, bueno, no, voy a ver qué tengo. Voy donde un... Que dicha que no era en tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque... Sí. Voy donde el gastroenterólogo, porque yo sé que hay muchos problemas gástricos que generan tos como... Que pueden generar tos irritativa. Exactamente. No, mira, estás bien, no. Voy donde un otorrino a ver si es que tengo algo en la garganta o qué es. Bueno, era el medicamento de la presión. El médico que me lo mandó no tuvo la delicadeza de decirme, mira, puede ser que te dé tos como efecto secundario. Si te da tos y es insoportable, te lo podemos cambiar por este otro. Correcto. Entonces, o sea, es algo básico. Sí. ¿Sabes qué ocurre también, Randall? A veces que los médicos son previsores de no decirlo, porque a veces si le dices todos los efectos, el paciente puede ser que, ay, no, entonces no me lo tomo. Sí. Pero cuando hay efectos secundarios muy clásicos que van a ocurrir, sí es importante hacerlo saber. Pero también pueden consultar, como digo, con los farmacéuticos tal vez, más que todos los tratamientos nuevos. Bueno, vamos a terminar la pantallita, tomar los medicamentos tal y cual lo indicó el médico, evitar medicamentos que no hayan sido prescritos. Correcto, toda la automedicación, si la vamos a hacer, hagámosla responsablemente. Pueden preguntar, vea, tengo un dolor de cabeza, que me quisiera tomar esto, ¿será que me lo puedo tomar? Sí, no, pero consultarlo, por ejemplo, en una farmacia. Claro. Y por último, simplificar los horarios de toma de medicamentos en todo lo que se pueda. Correcto. En la medida de las posibilidades, si se puede tomar todos juntos, como la televidente que nos dijo que el esposo tomaba los 8 en la mañana y 8 en la tarde, tratar de ver para simplificar, porque a veces los horarios son muy complejos. Bueno, y hacer un llamado también a que utilicemos, a que busquemos al farmacéutico. A que utilicemos los servicios del farmacéutico. A veces es un profesional que está allí y que tiene toda la capacidad y todo el conocimiento para podernos orientar, ¿verdad? Y a veces lo dejamos ahí y no lo usamos tanto, no le sacamos todo el provecho que deberíamos. Correcto. En las farmacias de comunidad pues siempre hay un colega al que le puedes preguntar si llevas tu bolsita de medicamentos y preguntarle que si alguno tiene una interacción o algún efecto que ustedes se extrañen. Conocerse el paciente, como conocer, y uno se conoce, me estoy empezando a sentir raro. Ahora diste un ejemplo, tengo una tos que no se me quita y ya no es un resfriado ni nada más, voy a seguir consultando porque puede ser algo así. Eso se puede detectar fácilmente, digamos, en la farmacia. Muy bien. Luis Esteban es farmacéutico. 25 11 53 65. Sí, ese es un número y también pueden llamar al Centro Nacional de Información de Medicamentos, que es el centro de referencia para información de medicamentos que tiene la Universidad de Costa Rica, y también pueden llamar a consultar sobre medicamentos en particular. ¿Se acuerda el número? Sí, 25 11 83 13 es uno de los números que está. ¿Y este otro también es de ahí? Ese otro no, ese es el de mi oficina. Ah, bueno, 25 11 53 65 o 25 11 83 13 es otro de los que hay. Gracias. Con mucho gusto, Randall, a vos por invitarnos. Pura vida y saludos a la tía. Muchas gracias.